Once Inicial, Serie Maníac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com. Pues tiempo para las series, como cada martes aquí en Once Inicial con Cristóbal Terrer. Cristóbal, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y hoy además para hablar de uno de los nombres importantes de la actualidad seriéfila. Además, si lo ampliamos un poquito más y abrimos el círculo para hablar de su universo todavía más importante desde hace ya muchos años. En fin, que hoy es para no perdérselo, ¿no? El Serie Maníac. Pues sí, porque vamos a hablar del segundo spin-off de Juego de Tronos, que, bueno, pues como tú dices, es uno de los universos seriéfilos más importantes y siempre es de agradecer y siempre nos gusta traerlo aquí a la sección, claro que sí. Así que vamos a hablar de El Caballero de los Siete Reinos, que ya sabéis que es esa nueva serie creada a partir de la mítica Juego de Tronos, que ya hace tiempo que terminó. Y bueno, una serie que está siendo todo un exitazo. Es una serie, de momento, tenemos una temporada de 6 episodios que terminó la semana pasada, o sea que ya está disponible. Yo sé que hay mucha gente que estaba todavía esperando a que concluyera en HBO para verla, o sea que ya está totalmente disponible. Y bueno, la serie es que fue renovada para una segunda temporada incluso antes de que se anunciara o de que terminara esta primera temporada, incluso antes del estreno. Y no es raro esto porque, bueno, al fin y al cabo se basa en los cuentos o en los relatos cortos escritos por el escritor de Juego de Tronos, George R.R. Martin, que se llaman Los Cuentos de Duncan y Egg. Son 2 libritos, El Caballero Errante, que es prácticamente lo que hemos visto en esta primera temporada, y La Espada Leal, que será lo que veamos en la segunda temporada. Aunque ya los propios creadores de HBO, y sobre todo viendo la grandísima acogida que ha tenido la serie, este Caballero de los Siete Reinos, han dicho que va a haber muchas más temporadas, o sea que es posible que superen incluso lo que hay escrito en los libros. Y como os decía, la serie ha sido un exitazo, porque es cierto que comenzó un poquito floja quizá, no se terminó de enganchar la gente con los primeros episodios, pero luego, bueno, ha terminado con unas audiencias increíbles, más de 9 millones ha tenido la serie en las primeras semanas solo en Estados Unidos, y ha sido el tercer mejor estreno de la historia de HBO de una serie debutante. O sea que sí que es cierto que empezó así con alguna... con el paso no muy firme, pero se ha convertido en todo un pepinazo y un exitazo para HBO. Hay que recordar, y luego te preguntaré también por ese primer spin-off, La Casa del Dragón, que fue la primera precuela, digamos. Esta es la segunda y está basada en 100 años antes, ¿no, Cristóbal? Sí, más o menos. Podríamos decir que es unos 90, 100 años antes de lo que vimos en Juego de Tronos y unos 75 años después de lo que estamos viendo en La Casa del Dragón, ¿vale? Para ubicarnos un poquito. Vale. O sea, que está entre medias de esta precuela de La Casa del Dragón, que todavía está vigente y que este verano tendremos la nueva temporada, la tercera temporada, y unos años antes de Juego de Tronos, ¿no? Que es la serie más importante, la serie madre. Y como os decía, es una serie que ha tenido un gran éxito porque, bueno, son solamente 6 episodios y que se desmarca mucho ya de Juego de Tronos porque, por ejemplo, los episodios son más cortitos, entre unos 30 40 minutos el más largo, o sea que digamos que se digiere y se consume mucho más fácil, y luego que se centra también en una historia mucho más pequeñita, ¿no? En un rincón más olvidado, más recóndito, ¿no? de Poniente, y algo que recuerda mucho pues al acierto que tuvo la serie de Mandalorian, ¿no? Por ejemplo, de Disney Plus, que se ubicaba también en un rincón muy recóndito de la galaxia, con personajes en apariencia menos importantes. Estoy hablando de Star Wars, personajes que no aparecen en las grandes sagas cinematográficas, pero que aún así se ganaron el cariño del público. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Aquí ya no vamos a tener las grandes conspiraciones palaciegas ni las grandes batallas, sino que son historias mucho más pequeñitas, centradas en personajes, pues eso, en principio menos importantes, de los que no habíamos oído hablar. Y yo creo que la gente, pues este tono que se distancia de Juego de Tronos, ese tono más ligero, en algunos momentos es casi cómico, ¿no? Porque tiene varios golpes de humor, incluso humor un poco escatológico, para reírse incluso de la propia Juego de Tronos. Eso se ve ya en el primer episodio. Y que sí que es cierto que sabe ponerse épica cuando hay que ponerse épica e intensa, pero bueno, como un tono más ligero, que yo creo que la gente también lo ha agradecido, porque quizá empezamos, bueno, no es que estemos saturados de Juego de Tronos, porque tampoco llevamos tantísimos años, pero sí que la gente
gente como que otro producto de Juego de Tronos tan pronto se le hacía un poco bola, pero cuando el boca a boca ha empezado a funcionar, yo creo que todo el mundo se ha decidido enganchar a este Caballero de los Siete Reinos. Y la pregunta quizás del millón, Cristóbal, ¿hace falta o es imprescindible haber visto Juego de Tronos, que es una serie además de muchas temporadas, de muchos capítulos, que requiere un tiempo para poder ver esta? Es decir, ¿hay que engancharse al universo empezando por el orden cronológico en el que se publicaron las series, o podemos empezar por el orden cronológico de las historias? Pues buena pregunta. Yo creo que esta serie es una buena puerta de entrada a los que a lo mejor todavía siguen un poco recelosos de Juego de Tronos porque no les gustan, pues eso, las largas series, las largas temporadas de muchísimos episodios, muy densas, las grandes batallas épicas. Entonces esta es una serie que es perfecta para entrar en el universo de Juego de Tronos si no lo has hecho, porque son totalmente independientes. Aquí no se menciona nada de lo que tengamos que saber de Juego de Tronos. Como siempre digo, quizás si algún guiño, algún personaje, alguna cosita que de los que somos más fan de la saga, pues sí que sabemos reconocer, pero si no, vamos, se puede disfrutar perfectamente y como decías, creo que es una buena oportunidad para toda la gente que recela un poco y que reniega un poco de este tipo de series, que se introduzca. Además es un tono, como decíamos, mucho más liviano, mucho más ligero, y yo creo que va a hacer las delicias porque no deja de ser, pues es un pequeño cuento, una historia de amistad entre, bueno, ahora contaremos un poco la sinopsis, entre un caballero y su escudero, y un poco las andanzas que van a ir viviendo. Es, bueno, pues la típica serie de aventuras cortas, sencillas, muy blancas, o sea que aquí no hay que profundizar muchísimo en la historia de Juego de Tronos, así que nada, muy, muy recomendable también por eso. Y con esa referencia que tenemos siempre muy en cuenta, 7,7 en Film Affinity, que es una nota muy, muy buena, ¿eh? Sí, sí, muy buena. De hecho, bueno, la serie, ya os digo, ha funcionado, empezó un poco tibia, pero el recibimiento ha sido estratosférico finalmente. HBO, que ahora también hablaremos de ella con este lío de las compras que tiene, pues está contentísima. Y, por ejemplo, es que durante varias semanas, bueno, el que para muchos es el mejor episodio de una serie de televisión, que es Ozymandias, el último episodio de Breaking Bad, que siempre ha estado con un 10 sobre 10 en algunos portales de notas, pues durante algunas semanas, algunos días, incluso el episodio 5 de El Caballero de los Siete Reinos le ha desbancado y ha ocupado la posición de 10 sobre 10, es decir, como uno de los, bueno, uno no, el mejor episodio de todos los tiempos. Es cierto que esto, según el día que lo mires, va cambiando, pero cuidado porque la gente se ha volcado mucho con esta serie, más de lo que parece. Bueno, no sé si a la hora de profundizar, de analizar la sinopsis de lo que va la serie, se hacen muchos spoilers o no, Cristóbal, o es fácil analizarla y hablar de ella sin hacer spoilers. Es fácil analizarla, creo yo. Vamos a hacer una pequeña sinopsis, pero sí que voy a avisar que a lo mejor alguna cosita que es la única elemento de intriga que tiene la serie, pues quizás sí que aconsejaría a lo mejor bajar el volumen para hablar, vamos, para hacer alguna pequeña referencia. Pero bueno, la sinopsis sin ningún tipo de spoiler sigue bueno, es una trama que sigue a Ser Duncan el Alto, un caballero errante de origen humilde que, bueno, va recorriendo el reino de Poniente en busca de sustento y honor, ¿no? Como cualquier otro caballero. Es un caballero que, bueno, antes él ejercía de escudero de otro caballero y finalmente, pues este caballero lo erige a él también como caballero. Entonces, digamos que hereda todos esos honores, ¿no? Que tiene un caballero, como hemos visto en tantas películas, ya no solamente en Juego de Tronos, sino en cualquier película de este estilo. Durante su primer viaje como caballero, pues se encuentra en una posada con un niño llamado Egg, ¿no? Huevo en español, que sueña a toda costa con convertirse también en escudero de un gran caballero y vivir mil aventuras, ¿no? Sin esperarlo, pues el niño decide abandonar la posada y refugiarse con este Ser Duncan para salir de ahí y acompañarlo por un territorio que, bueno, está bajo el dominio de la dinastía Targaryen, ya sabéis, pues los de la Casa del Dragón, pero bueno, como decíamos que esto ni nos va ni nos viene, simplemente se oyen ecos un poco de que, bueno, los Targaryen siguen dominando Poniente, como los dejamos también en la Casa del Dragón. Y bueno, en esta primera entrega la aventura se ubica en el torneo de Vado Ceniza, como os digo, una historia muy pequeñita que alguna vez se ha nombrado, creo yo recordar, en Juego de Tronos, pero vamos, de muy pasada. Y vamos a ver pues cómo este Ser Duncan, que intenta participar y sueña incluso ya no solo con participar, lo cual es también un logro para él, sino con ganarlo, ¿no? Y hasta ahí podemos leer. Lo importante de la serie es que lo que al principio comienza siendo una relación pues un poco improbable, casi forzosa, ¿no? Entre este caballero
caballero, recién armado caballero, y el niño que se ha encontrado en la posada y que va a hacer de escudero, pues eso, de una relación, bueno, un poco tortuosa, un poco improbable, pues digamos que se va convirtiendo en una bonita historia de amistad, que es un poco de lo que va la serie y de sus andanzas. Como os decía, aquí sí que puedo hacer un pequeño spoiler, tampoco os va a arruinar la experiencia de ver la serie, pero bueno, si alguien no lo quiere escuchar, que baje el volumen, pero sí que es cierto que durante la serie se juega un poco con cuáles son los orígenes de este niño, ¿no? Que va rapado al cero y que se encuentra en la posada. En el libro se juega, yo creo, mucho más porque yo me he leído también estos libros cortos, estos cuentos. Se juega un poco más con el misterio y el origen, ¿no? de este niño. La serie yo creo que no le han dado tampoco mucha importancia por lo que decíamos antes de ese tono más ligero. Y aunque, bueno, es que de hecho en el episodio 2 ya nos dan alguna pista y luego pues se muestra claramente, yo creo que en el episodio 3 ya nos damos cuenta, y es que este niño que parece que es de cuna humilde, que ha nacido en el lecho de pulgas de Desembarco del Rey, pues nada más lejos de la realidad, sino que es en realidad su origen no es humilde, perdón, sino que es un Targaryen, ¿no? De hecho, como digo, en realidad es Aegon Targaryen, que, bueno, esto no se va a ver en la serie ni se cuenta en los cuentos, pero a los que nos gusta mucho el Juego de Tronos sabemos que dentro de muchos años pues se convertirá incluso en el rey Aegon V Targaryen, el improbable, bueno, por una serie de cosas, porque digamos que hereda el trono de hierro por una serie de casualidades. Pero bueno, y su hermano, Aemon Targaryen, se convierte, renuncia al trono, como decíamos, y se convierte en el gran maestre de las caballerías que hay en el muro. Este sí que lo vemos, este personaje súper mayor, ciego, que lo vemos en Juego de Tronos, que se hace amigo de Jon Nieve y de Tyrion en el muro. Pues este es el hermano de este niño, que como digo, dentro de muchos años, y eso ya os aseguro que no creo que se vea en la serie, se convierte nada más y nada menos que en uno de los reyes de Poniente, además más leales y que más se preocupó por el pueblo. Bueno, pues es un poco la sinopsis o el análisis de lo que va la serie. Vamos a ponerle sonido también con el tráiler, como siempre, aquí en Serie Maniac, de esta precuela dentro del universo de Juego de Tronos. La recomendación de la semana, El Caballero de los Siete Reinos. Desde que era un crío, me encomendó ser un buen caballero, defender a débiles e inocentes, y juré que lo haría. ¿Eres Baelor Targaryen? No. Entonces quieres quitarte de en medio, coño. Sí, perdón. ¿Cómo os llamáis? Ser Duncan el Alto. No me suena de nada. ¿Conoces a todos los caballeros de los Siete Reinos? A los buenos sí. Si me lleváis a Vado Ceniza, seré vuestro escudero. ¡Rúbame y te daré caza con perros! ¡No tenéis perros! ¡Los conseguiré! ¿Dónde? Deja de mirarme y ocúpate de mi caballo. No soy mozo de cuadra, mi señor. ¿Por falta de seso? Solo soy un caballero errante, pero a veces creo que podría aspirar a más. ¿Por qué tratáis a esos aduladores como si fueran mejores que vos? Porque lo son. Esos hombres tienen nombre y pericia. ¿Qué opciones tengo? Opciones ninguna. Las estrellas fugaces dan suerte a quien las ve. ¿Entonces la suerte es solo nuestra? Debo luchar con honor. Aunque a veces creo que enterré mi valor junto al anciano. En cada hombre hay muchos hombres. Sed valiente. Sed justo. ¡Levantaos! Sed alto.
Pues así suena, Cristóbal. Sí que es cierto que hay que decir que esta serie, cuenta con muchísimo menos presupuesto que Juego de Tronos o que La Casa del Dragón, pero es cierto que se escucha espectacular. Pero bueno, es un poco eso, el interés por desmarcarse un poco de Juego de Tronos, de las series principales. Y bueno, una serie que va de menos a más y que tiene su cenit, desde luego, en este torneo del Vado de la Ceniza, que sí que es espectacular. Bueno, decía que se desmarca de la serie, los que estuvieran esperando por la musiquita, ¿no?, tan famosa del principio de la serie, pues aquí olvidaros, porque no va a aparecer, pero sí que es cierto que aparecen unas notas musicales que recuerda a la melodía a la que todos estamos acostumbrados de Juego de Tronos, solamente en un episodio, en el momento más épico, y ahí sí, desde luego, yo creo que se te pone la piel de gallina y conectas un montón, ¿no? Pues eso, con esa epicidad que sí que tiene la serie en algunos momentos, pero como digo, mucho menos presupuesto, lo cual ha sido también complicado a la hora de realizar las grabaciones. Pero bueno, por ejemplo, 2 de los episodios, lo decíamos antes, el episodio 5 y creo que es el episodio 6 también, se han convertido en algunos de los más valorados, ya no de esta serie, sino de todo el universo de Juego de Tronos. O sea que la serie de verdad ha funcionado muy bien. Para terminar, bueno, el showrunner es Ira Parker, que ya ha participado también en La Casa del Dragón, por ejemplo, y que siempre tuvo muy claro que la persona a la que quería contentar a la hora de plasmar estas historias era el propio escritor, George R.R. Martin, que bueno, está dentro del proceso creativo también, igual que en La Casa del Dragón, aunque es cierto que hace poco ha anunciado, ya sabéis que es muy activo en redes sociales, ha anunciado que abandona un poco La Casa del Dragón precisamente para centrar todos sus esfuerzos creativos, más allá de escribir los libros, que eso, vamos, ni se le espera porque está tardando muchísimo entre uno y otro, pero sí que se va a centrar este escritor en George R.R. Martin, en El Caballero de los Siete Reinos, y quiere formar parte más de todo el proceso creativo, aunque George R.R. Martin esté acreditado en las series de HBO o no. Bueno, en HBO de hecho no se mueve ningún dedo sobre cualquier cosa que tenga que ver con Juego de Tronos sin su consentimiento, ¿no? Pero bueno, esto da muestra de que el propio creador de este universo pues está muy contento también con la adaptación que ha hecho este Ira Parker. Y, por ejemplo, respecto al actor, que también se ha hablado mucho de él porque está genial, este caballero errante, ¿no?, apodado El Alto, pues es Peter Claffey, que es un tiarrón, pues eso, de casi 2 metros, que curiosamente fue exjugador de rugby irlandés, que incluso llegó a debutar con la selección sub-20, aunque luego finalmente lo abandonó porque no le gustaba mucho la presión y el ambiente competitivo, y bueno, por suerte pues se hizo actor y ha triunfado mucho. Alguno les sonará quizá por esa serie deliciosa, esa serie de Apple TV, Bad Sister, que sale en la primera temporada y también en la segunda temporada, una serie muy recomendable, un thriller de humor negro, Bad Sister, Hermanas hasta la muerte se ha traducido. Y bueno, y otra noticia es decir que uno de los actores, Sam Spruell, que interpreta al rey Maekar Targaryen, pues ha dicho que no va a participar en la segunda temporada. Este es un personaje tampoco que fuera trascendental, pero sí que ha sorprendido a bastantes y pues no sabemos si cambiarán de actor o directamente pasarán de usar este personaje, que como digo, bueno, habrá temporada 2 seguro, llegará pues el año que viene, en 2027, y también esta semana ha anunciado HBO que como los personajes se van a alejar hacia la región de Dorne, pues HBO acaba de confirmar que se recurrirá de nuevo a España para ambientar la serie y recrear esta comarca que que nos recuerda bastante a Andalucía, ¿no?, que es rica en olivos, en vinos, y bueno, esto ya se hizo en Juego de Tronos y ahora también en El Caballero de los Siete Reinos. Nos han anunciado las localizaciones, pero ese Dorne que va a aparecer en la serie, de nuevo se va a acudir a España para grabarlo. Y como decíamos anteriormente, La Casa del Dragón este verano, ¿no? Más de La Casa del Dragón, nueva temporada, ¿no? Efectivamente, todavía no hay fecha confirmada, pero bueno, será en principio para junio o julio, que no es una época quizá muy interesante para este tipo de series. Yo me vendría mejor ahora en diciembre, enero, pero bueno, como suele ser habitual, por fin tendremos tercera temporada de La Casa del Dragón, que sí que nos han anunciado que va a ser súper espectacular porque, las grandes batallas que pensamos ver en el final de la segunda temporada, pues se hicieron esperar hasta el punto que finalmente se decidieron meter en la tercera. O sea que yo creo que la
tercera, así que va a haber aquí grandes batallas y se va a avanzar mucho en la trama, porque la segunda quizá a la gente se le ha hecho un poquito bola y no parece que avanzara mucho respecto a lo que nos habían anunciado. Así que muchas ganas de ver esta tercera temporada. Ganas de ver esa tercera temporada también y de seguir descubriendo trocitos de este universo que nos deja Juego de Tronos. Al margen del Caballero de los Siete Reinos, recomendación de la semana, Cristóbal, ¿qué nos traes en actualidad? Bueno, en actualidad, súper importante, precisamente hablando de HBO, pues la compra de Netflix, que parece que finalmente se ha echado atrás y que va a ser Paramount la que, como hemos estado comentando esta semana, la que realmente se va a llevar el gato al agua y va a comprar HBO. Primero porque el precio que pagaba por cada acción es mucho mayor y bueno, también lo estuvimos comentando, el dueño de Paramount es coleguita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, etcétera. Entonces, bueno, parece que HBO Warner finalmente ha dado el brazo a torcer y sí que se van a ir ya prácticamente seguro con Paramount, que de hecho lo han anunciado ambas plataformas ya de forma oficial, aunque bueno, falta que pase por el Congreso, etcétera. Pero bueno, y no sé si buenas noticias, yo creo que sí, porque Netflix apostaba por un modelo de negocio pues basado, si utilizamos términos culinarios, más basado en la comida rápida, ¿no? Y Paramount, Warner y HBO pues es otro tipo, ¿no? de restaurante, es un restaurante de autor de estrella Michelin. Entonces yo creo que Netflix no iba a saber entender bien el universo de HBO y posiblemente Paramount sí. Y la otra gran noticia importante es que, bueno, Paramount al fin y al cabo se ha erigido un poco como la defensora del cine en las salas de cine. Ha sido una de las grandes salvadoras de los últimos años con películas como, por ejemplo, Top Gun Maverick, que ha sido súper taquillera, y ella apuesta muy fuerte por crear películas de calidad pero que se puedan ver en cines, cosa que Netflix pues no iba a hacer. De hecho, el CEO dijo hace poco y se ha metido en un lío importante que bueno, que la gente ya no va al cine, que el cine no sirve para nada y que la gente ahora está acostumbrada a ver, pues yo que sé, maravillas como El Padrino, por ejemplo, en el móvil mientras vas en el metro, ¿no? Lo cual se ha echado al mundo del cine en cara y yo creo que, bueno, es una buena noticia. Si a HBO hay que venderse, yo creo que mejor a Paramount que a Netflix. ¿Y algo más por ahí, Cristóbal? Sí, pues bueno, en cuanto a series para tener el radar, decir que a finales de marzo vamos a tener la segunda temporada de Daredevil Born Again, que mañana mismo, 4 de marzo, se estrena El joven Sherlock en Amazon Prime, ya sabéis, la nueva serie de Guy Ritchie sobre Sherlock Holmes, pero en sus horas más tempranas, ¿no? Cuando todavía no era el famoso detective. Y bueno, Guy Ritchie conoce muy bien, ya sabéis, el creador de series como Gentleman o Mobland, conoce muy bien al personaje porque ya hizo una adaptación en cine con 2 películas también muy interesantes. Y bueno, y esta semana tenemos el 10 de marzo el regreso de uno de los grandes pelotazos de Netflix, que es la temporada 2 de One Piece, la serie basada pues en uno de los animes y mangas más importantes de todos los tiempos. Así que muchos estrenos. Y ya la última para terminar. Seriemanía que hemos colgado la primera imagen de esa serie de la que os llevamos hablando mucho tiempo, que es ese Kratos de la serie de acción real que está haciendo Amazon Prime de God of War. En la primera imagen vemos, bueno, está muy muy lograda, desde luego. Vemos a Kratos y a su hijo Atreus, a los 2 grandes personajes de esta historia, y ya sabéis, historia creada, desarrollada por Ronald D. Moore, que es el showrunner de Para toda la humanidad y la que para muchos es la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, que es Battlestar Galactica. Así que bueno, hablaremos mucho del God of War de Amazon, pero ya tenemos la primera imagen que bueno, ha dado la vuelta al mundo. Muy bien, pues con esto terminamos por hoy. Cristóbal Terrer, gracias como siempre, fuerte abrazo y hasta el martes que viene. Hasta luego. En Once Inicial, Seriemaniac. Noticias, análisis y recomendaciones de la pequeña pantalla. Con Cristóbal Terrer. Un espacio de seriemaniac.com.